Los tipos, la covarianza y la contravarianza. Bueno, empezamos con los tipos. Los tipos son una forma de definir las propiedades que algo tiene. Por ejemplo, nosotros podemos decir que hay un tipo string en el que definimos que tiene unos métodos toString, tiene unos métodos toCharArray. Puede haber otro tipo integer que tiene un valor de value y tienen ciertas propiedades. Entonces, tener un tipo nos facilita trabajar con data porque un tipo nos indica qué propiedades tiene algo, qué propiedades tiene algo. Y eso pues hace que los lenguajes, o facilito, pues es una de las herramientas que tienen los lenguajes tipados para poder validar el código antes de que se corra, porque si usted intenta hacer un método de un tipo pero ese tipo no tiene ese método, pues va a generar un error sin necesidad de esperar a que el lenguaje corra. Los tipos los podemos ver, por ejemplo, cuando declaramos una variable como string o como int o como booleano. Al traer esa variable estamos definiendo que el valor que va a contener esa variable es de un tipo específico. Y ese tipo va a tener unas propiedades que son comunes a todos los strings, a todos los enteros y a todos los booleanos. En los lenguajes también se ve algo que se llama tipo generic types o tipos genéricos. Los tipos genéricos son una forma de definir que algo tiene un tipo, pero no sabemos qué tipo va a ser. Pero igual queremos definir que tiene un tipo en específico para poder hacer algún tipo de validaciones. Por ejemplo, en el caso de las listas, nosotros traemos una lista, por decir algo, de enteros, y si queremos agregar enteros, pues no hay ningún problema. Pero si queremos agregar un string, pues el tipo de la lista, que es un tipo genérico, nos va a decir no, en esta lista no puede agregar strings porque, porque es una lista de enteros. Entonces, al tener tipos genéricos permitimos que se reutilice mucho más el código, porque como vemos acá podemos hacer métodos que son también genéricos, por ejemplo para traer una lista de dos elementos. No sabemos de qué tipo de elementos van a tener la lista, simplemente ponemos un A para indicar que puede ser cualquier tipo, pero sabemos que la lista resultante de estos dos elementos tiene que también ser una lista de A, entonces retornamos también una lista de A. Entonces esto hace que el código que hagamos sea más reusable porque estamos definiendo un tipo genérico, no simplemente decir que esto es traer una lista con dos elementos enteros, sino traer una lista con dos elementos, cualesquiera sean esos elementos, cualesquiera sea el tipo de esos elementos, y nos permite validar en tiempo de ejecución, en tiempo de antes de ejecución digo. Por ejemplo, si este código le pasamos un elemento de un tipo, pero luego le pasamos otro elemento de otro tipo, él va a fallar porque los dos elementos deben ser del mismo tipo para construir una lista del mismo tipo, ya que simplemente estamos construyendo una lista con dos elementos. Listo. Teniendo ya un poquito entendido qué son los tipos y qué son los tipos genéricos, pareció muy bacano buscar y entender que me pareció muy difícil qué es la covarianza y qué es la contravarianza. Entonces son como dos tipos de herencia, o dos formas de definir los valores permitidos o los tipos permitidos para algo. Entonces para entender eso un poquito mejor, entonces tenemos una clase con unas herencias. Entonces tenemos una clase que es una cosa viva, una clase animal que extiende de una cosa viva, es decir que un animal es también una cosa viva, y luego dos clases que extienden de animal, que son un slug y un panda, que a la vez también son cosas vivas. Entonces la estructura que definimos acá con estas herencias es más o menos así. Tenemos una cosa viva, un animal, y el animal puede ser un slug o un panda. Entonces aquí podemos como entender cuáles son los subtipos y cuáles son los supertipos de las cosas. Entonces aquí por ejemplo decimos que un animal es un subtipo de un living thing porque está por debajo de un living thing, es decir, animal extiende de living thing.
Un slug es un subtipo de un animal y un panda es también un subtipo de un animal. Por el otro lado, por el lado de los supertipos, un animal es un supertipo de un panda y de un slug, y un living thing es un supertipo de un animal, y también un living thing es un supertipo de un panda y un slug. Es decir, cuando vamos como hacia abajo son subtipos y cuando vamos hacia arriba son supertipos. Entonces lo que nos quiere decir la varianza y la contravarianza son qué valores se permiten basado en esta forma de tipos y de subtipos y supertipos. En la covarianza, que es la más usual, creería yo, y la que se puede entender más fácilmente, permitimos que algo reciba el tipo o sus subtipos, es decir, que si definimos un animal, no va a fallar si le pasamos un animal o si le pasamos un slug o un panda. Y si por ejemplo definimos un living thing, le podemos pasar el living thing o el animal o el slug o el panda y todo va a estar bien y no va a fallar para nada. Entonces aquí cuando definimos algo como covarianza estamos diciendo que estamos recibiendo el tipo de esa cosa y sus subtipos, en este caso animal, slug y panda para living thing. Si fuera solo animal, pues slug y panda. Y si fuera covarianza de panda, pues solamente recibiría panda porque panda no tiene ningún subtipo. Listo. En Kotlin la covarianza se define como AU de animal, como AU del tipo que queramos usar para la covarianza. Y en Java se hace así, como con un signo de interrogación, stance, y el tipo que estamos definiendo para que sea el valor de la covarianza. En ambos casos va a recibir el mismo tipo y sus subtipos. La diferencia es que en Kotlin por defecto es como si estuviera este AU siempre. Kotlin por defecto permite la covarianza. Listo. La contravarianza es más enredada. Ya sea que no tuve un ejemplo, no puedo entenderla. En la contravarianza implica que podemos recibir algo que es podemos recibir un algo o los supertipos de ese algo. Es decir, que si definimos la contravarianza para un slug, podemos recibir el slug, el animal o el living thing, pero si le pasamos un panda va a fallar. Si definimos una contravarianza para animal, podemos recibir el animal o la cosa viva. Si le pasamos el slug o el panda va a fallar. Y si le pasamos un living thing con contravarianza, pues solamente va a permitir que le pasemos un living thing porque no hay ningún supertipo en esta estructura, pues en este mundo imaginario no hay un supertipo de este living thing. Y eso es todo. Simplemente la contravarianza nos indica que un parámetro puede recibir a sí mismo el parámetro o el tipo del parámetro o los supertipos de ese parámetro. Y en Kotlin para definir la contravarianza lo definimos como in del parámetro. En Java como signo de interrogación super del parámetro. Para mí esta contravarianza, para poderla entender, lo que me sirvió más fue como ver un ejemplo real de en qué caso se usa. Entonces vamos a verlo por ejemplo en este método pequeñito. En este método estamos copiando una lista de animales y le estamos agregando lo que hay en esa lista de animales a una lista de animales en el destino. Entonces la lista de animales se recibe la de origen, recibe un AU, es decir, una covarianza de animal, es decir, que recibe un animal, un slug o un panda como elementos de esta lista de entrada. Pero la lista de destino puede ser una lista de animales o una lista de cosas vivas. Entonces sacamos las cosas de la lista de ingreso, la lista source, y las vamos agregando a la lista de destino. Esto tiene sentido porque como living thing es más genérico que animal, podemos tener como entrada un slug y aún así tener de salida un living thing. Pero el parámetro inicial sigue siendo el slug. Sigue siendo el slug o el parámetro del tipo base, si le puedes decir así, que es este animal,
Este animal podría ser un slug, pues sería el slug, y aquí también sería in the slug, pero la lista de destino fácilmente puede ser un living thing, porque el living thing es más genérico que todos. Y en este caso, pues como está aquí el código, como está escrito aquí literal, está diciendo que la lista de entrada puede tener un animal, un slug, un panda, una lista de animales, slugs y pandas, y va a retornar una lista de animales o una lista de living things, porque es el supertipo. Y lo cierto es que si tenemos una lista de animales, pues ya se puede asumir que también es una lista de living things, entonces por eso el tipo funciona hacia arriba. Este ejercicio fue el que me permitió a mí como entender más que todo la contravarianza, me parecía muy poco intuitivo. Pues aquí tengo el código también. Tenemos un animal, un slug, un panda. Tenemos unos métodos para alimentar esos animales. Y este método para alimentar los animales, miremos si acá estamos definiendo que es un out de animal, lo que quiere decir que recibe el animal o sus subtipos, en este caso un slug, un panda, y aquí estamos haciendo efectivamente eso. Estamos alimentando por un lado slots y por el otro lado pandas, y el mismo método funciona porque recibe un out de animal. Ok, ahora vamos a hacer el método para copiar. Vamos allá. Este método no va a retornar nada porque va a copiar todo de la fuente. Creo que es así, sí, con in. Nation.add y esto debería funcionar. Aquí también podemos hacer pues, los parámetros genéricos, decir que esto es A y usar acá en vez de animal un A para que nos funcione para cualquier caso. Y ya con esto podemos hacer una lista de, digamos, pandas y animales, pandas y slots. Y una lista de destino. Digámosle una vez el tipo de esta lista de destino, digámosle que es una cosa viva. Que aquí no tenemos una cosa viva, entonces definámosla. Y vamos a llamar a este método copy con nuestra lista de entrada y nuestra lista de destino. Digámosle acá utilize. ¿Cuál es el método para hacer una utilize mutable?
estaría a funcionar. Y aquí vamos a imprimir la lista de destino. Bueno, para la lista de destino no va a tener nada porque el living entity no tiene nada. Pero se entiende, creo que se entiende. Usualmente usamos la covarianza para productores o get. Que me ayuda a entender la diferencia entre covarianza y contravarianza. Es que usamos la covarianza para productores y get. Por ejemplo, aquí estamos obteniendo de source, por eso lo definimos como covarianza, estamos obteniendo del input. Y la contravarianza para consumidores o put. En este caso estamos guardando o agregando en la lista de destinación y por eso lo definimos como contravarianza. Es una regla como general. Cuando hablamos de consumidores o get o obtener, hablamos de covarianza. Y cuando hablamos de productores hablamos de covarianza y cuando hablamos de consumidores hablamos de contravarianza. Ya, eso es todo. Esa es como la versión video del artículo.